Cordial saludo, mi nombre es Ana Fernanda Palacios, del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un video grabado para el curso de Psicología Política. Esta es la fase 3, Modelos y Metodologías. Este trabajo es presentado por Mayerly Sánchez, Ana Fernanda Palacios y Juan Gabriel Carabalí, del grupo 191, y es presentado al tutor Alexander Herreras. Del año 2022, del mes de mayo. Entonces, en este trabajo les vamos a presentar un poco acerca del tema sociopolítico frente al conflicto armado en Colombia. Entonces, les tengo una breve introducción. Siguiente, compañero. Siguiente diapositiva. Entonces, lo sociopolítico nos dice que es la sociología política que se preocupa por el análisis sociológico de los fenómenos políticos que van desde el Estado y la sociedad civil hasta las familias, investigando temas como la ciudadanía, los movimientos sociales y fuentes de poder social. Siguiente. En este trabajo les vamos a presentar una pregunta que es: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Siguiente, compañero. Entonces, un poco de historia nos dice que a lo largo de la historia colombiana, el Estado nunca ha controlado los monopolios clásicos que se suponen como la pretensión estatal en cualquier sociedad, como la violencia, el dominio territorial, la justicia atribucional. Esto nos lo dice Waldman en 1997, que describe esta situación de la siguiente manera: si bien en casi ningún país latinoamericano el Estado ha logrado imponer el monopolio de la coacción hasta en sus últimas consecuencias, en Colombia la crisis de autoridad y la legitimidad estatal ha ido gravemente, periódicamente, hasta causar una verdadera disolución de Estado. Bueno, esto nos quiere decir que en nuestro país, pues, el Estado colombiano o el sistema político se ha dividido en grandes grupos, y esto causando en sí un conflicto armado. Este conflicto se da por muchas causas diferentes, por causas como la economía, la cultura, partidos políticos, o el narcotráfico, incluso por religiones también. Se ha dado una parte del conflicto donde ha habido muchas divisiones, y por esta causa, pues, sufrimos estas consecuencias. Entonces, eso era lo que les quería dar el aporte acerca de la pregunta. Los dejo con mi compañera Mayerly. Tu micrófono, compañera. Bueno, en Colombia el conflicto armado ha existido por más de 60 años, mismo que se ha originado por la desigualdad, la falta de participación política, repartición de tierras, la ausencia del Estado, nuevos personajes políticos y armados. Desde esta visión podemos comprender que dichos comportamientos de represión han causado que las personas se vean afectadas en sus necesidades, valores sociales, creencias e ideologías. Es escenario de violencia que ha creado diversos actores armados, ha sido motivo para que las personas sientan y compartan temor dentro de las diferentes comunidades colombianas, donde éstas no han podido reclamar sobre sus derechos humanos. Actualmente existen escenarios políticos en busca de la libertad de expresión, desarrollo de liderazgo y participación para defender los derechos humanos de manera colectiva, pero ciertos comportamientos sociopolíticos gubernamentales y guerrillas han sido un obstáculo para ejercer libremente de una democracia consciente y menos arriesgada. Bueno, podemos ver que las estrategias políticas de algunos candidatos para esta época también ha influido en los comportamientos sociopolíticos y en el conflicto armado. Un caso que está pasando actualmente, que ha generado paros armados,
y descontrol en muchas vías del país. Yo creo que eso todo lo estamos evidenciando como en las noticias, que hace semanas, bueno, en la semana pasada hubieron demasiados sucesos que evidencian claramente que es un conflicto armado, que son que lo hacen daño a la sociedad y hacen daño pues a la comunidad en general, porque muchas personas de zonas rurales, y bueno, ya tampoco zonas rurales, porque también en muchas ciudades se evidencia la violencia que estos grupos causan. Yo creo que eso todos mis compañeros lo saben y lo vivencian, porque pues hay departamentos donde estos grupos armados prácticamente tienen el control, donde muchas comunidades no pueden expresarse, como lo expongo, libremente, ni ejercer una libre expresión en la democracia. No pueden participar libremente en unas votaciones. Entonces, esto influye, pues, obviamente, en toda la sociedad, porque pues estos grupos armados de cierta manera tienen el control de muchas comunidades, y el miedo de muchas personas no les permite hacer libremente la actuación en la política o en la democracia. Gracias. Bueno, buenos días. Hablando acerca de la situación que nos genera el conflicto armado en Colombia, tengo que aportar a lo que ya han dicho nuestras compañeras, que el gran problema que ha tenido esta situación es la división que se ha generado en el país entre derecha e izquierda, donde hemos puesto a la población civil en un juego sociopolítico que se viene suscitando desde hace mucho tiempo. Para ello, algunos ejemplos que tenemos son lo que ha vivido, porque Colombia realmente este tema no es de ahora, es un tema de hace mucho tiempo, es post-independentista, porque desde ese momento hubo división política y social en Colombia en dos bandos. Hacia el siglo XX, en el año 1900, se empezaron a evidenciar la tendencia de que los conservadores y los liberales fueran las dos fuerzas políticas y sociales del país que controlaban diferentes situaciones. Los conservadores más que otros. Por, una de esas cosas fue la Guerra de los 1000 días. Esta fue la que de alguna manera marcó la hegemonía del Partido Conservador en Colombia, porque ellos se ganaron esa guerra, entonces dominaron el país durante muchísimo tiempo. Ejemplos de hechos de violencia en Colombia, dado la situación del conflicto armado, el Bogotazo, por ejemplo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán suscitó un desencadenamiento de muertes en Colombia por temas sociopolíticos que generó más de 3000 muertos en esa época. Otro ejemplo, lo que aconteció en El Salado, donde más de 100 personas fueron asesinadas por las AUC, que fueron de alguna manera, según lo que dicen las organizaciones no gubernamentales que hicieron investigaciones, dicen que fueron mandadas por el Estado. Y entonces esto nos demuestra que el conflicto armado esto nos demuestra que el conflicto armado nos ha generado situaciones ya hay que nuestra sociedad se divida, es que si el Estado pudiera hacer cargo de los derechos humanos que le corresponde, no sucede. Gracias. Bueno, compañero, muchas gracias por tu intervención. Entonces, a modo de conclusión, con base a todas las lecturas que hemos visto en el curso, eso nos demuestra que nuestro país pues está siendo azotado por divisiones políticas, donde muchas veces tenemos un gobierno que hace caso omiso a todo esto, porque cada quien pues busca como su beneficio propio, y las personas que son como vulnerables son las que padecen más de este tipo de conflictos. Entonces, ahí tenía algo para aportar, que nos dice en una de las teorías debates,
2008 es que la capacidad estatal se convierte entonces en un factor fundamental para explicar la violencia. Elementos como la falta de participación política, la falta de gobernabilidad, la mala administración de los ingresos provenientes de recursos naturales y la ausencia del Estado en partes del territorio, todo esto afecta pues para este tema del conflicto armado en nuestro país. Entonces, muchas gracias, compañero. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.